Bro, Buenas, bro, ¿cómo qué, estáis? qué maravilla, maestro. Buenas noches por ahí. Uy, Buenas ¿cómo se noches llama a esa todos. obra, maestro? ¿Cómo se llama esa obra barroca? Esto es del Renacimiento francés, de Gervaise, una de las 7 danzas del Renacimiento que escribió para el rey Enrique VIII, creo que era. Uy, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Bien, maestro, si me permite, vamos a leer una pequeña reseña, ya que el tiempo es oro. A ver, Ernesto Chuliá nace en Catarroja, Valencia, en el seno de una familia musical. Su padre fue el compositor Salvador Chuliá. Estudió en los conservatorios José Iturbi y Joaquín Rodrigo de Valencia, obteniendo matrícula de honor y premio extraordinario en solfeo y trompeta. Estudió trompeta con el maestro Vicente López. Comienza a hacer salidas a Francia para trabajar con Guy Turot, Terry Cairns, entre otros, incluyendo a los maestros Eric Hubier, Maurice Venterfa, culminando con una serie de encuentros tanto en París como teniendo contacto con el mismísimo Maurice André. Maurice André, quien ha descrito de Ernesto Chulián: Ernesto es un verdadero artista que domina perfectamente la técnica del tocar trompeta. Conocí en el concurso de Albert, donde quedé maravillado con su interpretación de Legend de George Enescu. En la década de 1996-2006 ofrece más de medio centenar de conciertos por toda España. Ha colaborado con orquestas como la Sinfónica de Castilla y León, Sinfónica de Baleares, entre muchos otros. Es requerido para impartir cursos y conciertos como solista en toda España, como en otros países tales como Tallin, Estonia, Córdoba, Rosario, Festival de Isla Verde, Argentina, Cancún, México, en Colombia, en Ecuador, entre muchos otros países. En el 2000, en el año 1996 al 2011 ejerce como profesor en la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado de Fuenlabrada, donde ha formado a más de 20 trompetistas. Además, es autor de un método CD para agrupación de trompetas, en el que recoge una serie de adaptaciones para grupo de trompetas enriquecidas con ejercicios de clase colectiva, y tiene además publicado Vademecum para el trompetista. Ha sido fliscorno solista en la Banda Sinfónica Municipal de Madrid desde el 2013 a la actualidad. Es profesor de trompeta del Conservatorio Municipal de Música José Iturbi en Valencia, y actualmente es artista Shire. Uy, es un honor tenerlo aquí, maestro. El honor Bien, es mío. es es una maravilla tenerlo a usted. Bueno, virtualmente en Perú. ¿Cómo nos podría explicar un poquito de su historia resumida? Porque es amplia, tiene una gran trayectoria, tiene muchos conciertos. Queríamos preguntarle mucho sobre su vida y también sobre algo muy especial. Usted fue discípulo del mismísimo Maurice André, y tenemos muchas preguntas interesantes, pero primero comenzar por usted. ¿Podría contarnos cómo inició en la música desde los inicios hasta la actualidad? Bueno, primero que nada, el placer es mío de poder estar con los trompetistas hispanoparlantes, porque somos muchos los trompetistas en el mundo que podemos comunicarnos a través del español, y es muy importante para mí, ya que en los países que puedo ver veo mucho talento y mucho trompetista bueno. Tú mismo el otro día en la charla que se preparó desde la Asociación de Trompetistas tocaste un segundo de Jolivet y otro chico de Tomás y otros de la música, pero el tema es que veo mucho nivel y veo mucha conexión que puede ser muy fructífera en el futuro. Primero que nada eso. Después me pregunta sobre mi vida. A mí no me gustan mucho los currículum. Me gusta, prefiero decir algo que cada uno puede ser que le llegue de alguna manera, pero la pregunta primera que se debe hacer un músico es, ¿por qué está en la música? ¿Por qué nos llamó la atención esto? Y en mi caso, pero que hay muchos igual, es en una familia donde mis tíos
mis tíos abuelos fabricaban, eran luthiers de guitarras de guitarra española y de laúd y de bandurria. Y entonces esto hizo que a mi papá, el hermano de mi abuelo, hacía que el mayor de cada uno de los hermanos aprendiera solfeo. Él sabía solfeo bien, pero él no vivía de eso, vivía de constructor, pero dominaba bien las guitarras todas y era un apasionado de la música. Entonces, aunque mi padre no era el mayor, pero él sintió que tenía mucha inquietud y muchas facultades, porque desde 7 años ya tocaba todas las canciones a la bandurria y eso me hizo que desde chiquito, pues en mi casa, aunque mi padre cuando yo nací ya era un compositor reconocido, pues mi padre nunca perdió esa raíz y eso hizo que en mi casa yo desde chiquitito pues escuchara mucha música muy variada, porque la música no tiene jerarquías, la música es la música y no tiene jerarquías. Entonces yo recuerdo de chiquitito escuchar el Atahualpa Yupanqui, escuchar los tangos argentinos, que aquí habrán amigos argentinos, escuchar boleros de Antonio Machín y de otros. Y aparte también las obras que preparaba para ir a la banda, con la banda del pueblo, que se tomaban transcripciones de la grande música. Pero todo eso hizo en mí una, una forma de vivir la niñez que no sé qué hubiese podido ser si no hubiese sido músico. El tema de que sea trompeta es un poco más debido a que no encontraba muy bien el instrumento. Yo primero me apunté a percusión, después tuve un hermano mayor que falleció en accidente de tráfico, que fue un gran percusionista, y entonces yo me vi desplazado, era chiquitito, y me vi desplazado porque aquel era mucho mejor, y me cambié al violonchelo. Bueno, el violonchelo, los dedos no me iban muy bien, hasta que, por sugerencia de mi mamá, dijo, con la bonita que es la trompeta, tal. Y yo escuchaba al primer profesor de allí, de mi escuela del pueblo, que se llama Eduardo Tarín, el cual tuvo muchísimos alumnos españoles que todos conocéis, que hizo una cantera increíble. Por hablar un poco de la verdad, ¿sabes? Y después de esa etapa, que fue la banda de mi pueblo, en la casa con mi padre, después de esa etapa, digamos que ya se puede empezar a hablar de la etapa de Vicente López, el cual me decantó por sobre todo un sistema de trabajo que venía de la escuela de Maurice Aldé, un sistema de trabajo que no es ni peor ni mejor, es un sistema de trabajo el cual aprendí con mucha fe. Con mucha fe me refiero a que no ponía en duda nada, yo hacía lo que él me decía y lo trabajaba, y después la vida te lleva pues a ir conociendo músicos de otros instrumentos también, que te aportan directores, el maestro García Asensio en muchos años en la Banda Municipal de Madrid, compañeros de la banda, clarinetistas, de todo. Y digamos que el currículum es lo que se pone para que la gente se quede contenta y diga, pues este señor ha ganado premios, este señor ha hecho muchas cosas, pero el currículum realmente es saber por qué somos músicos y por qué seguimos queriendo ser músicos. Yo pienso que con un currículum muy grande, si un día se termina esta llamada, esta vocación, no sirve de nada el currículum que podemos tener. Maestro, disculpe, estaba No, con tranquilo, una... tranquilo. Maestro, usted obtuvo muchísimos premios. ¿Nos podría recomendar algo para los jóvenes que están concursando para trompeta solista, a su experiencia que usted tiene? Y también mencionarle que también estamos en Facebook, ¿sí? Usted me había mencionado por interno que tenemos más audiencia por ahí. Quizás desde el ordenador pueda compartir el enlace si usted desea, o si no nos quedamos Pues hablando. yo ahora me quedo quieto, porque si toco algo se me va, porque la informática está un poco, si Bueno, toco algo se me va a ir. bueno, Sí, pero después entonces lo podrán ver por diferido, me imagino. sigamos entonces. Usted obtuvo muchísimos premios de concursos de solista y de plazas. ¿Qué nos podría recomendar para este tipo de concursos? Sí, Eh, bueno, a su- yo realmente en los concursos que yo tuve la suerte de tener algún premio, que son los que pones en el currículum, los que no los pones, claro. Digamos que estos premios eran concursos para jóvenes, no son los grandes concursos, pero bueno, la preparación es la misma, ¿no? Después con el Quinteto Metales y de Verdad, que teníamos un gran quinteto junto con mi colega Antonio Cambles, trompetista, y los otros instrumentistas, fuimos también a premios en Moes, en Alemania, al de Múnich, éramos finalistas.
hay más de los que ponen allí, y lo que para mí es importante, la palabra concurso, la competición en la música es una cosa muy extraña. No concuerda, porque es muy difícil decir en música que es mejor. Es difícil decir si es mejor la quinta o la sexta de Tchaikovsky, es difícil. Y por la misma manera es muy difícil decir que es mejor entre dos instrumentistas. Para mí lo interesante tiene dos vertientes. Una, aprender bien a cómo preparar el concurso. Cada uno lo vas preparando mejor, porque, porque tienes que ir midiendo bien para tener preparado el programa y midiendo bien para poder llegar con la resistencia suficiente para poder hacerlo. Y por otro lado, la mentalidad, la finalidad del concurso, que no sea, no voy a decir, lo importante es participar, ¿no? Eso queda muy de televisión, parece de un anuncio de televisión. No es eso. Todo el mundo quiere pasar bien. Lo importante es la preparación. Es decir, si yo a un alumno le aconsejo hacer un concurso cada año, aunque sea de cámara, aunque sea de más chiquitito, da igual, es simplemente porque cuando pasen 10 años de su carrera habrá preparado 10 programas, 10 repertorios de una forma seria. Si el día anterior decide no ir, no pasa nada. Perderá una experiencia también irrepetible, que es el momento de tocar. Porque cuando vas acostumbrándote a tocar, poco a poco, este confinamiento, por ejemplo, hemos tocado muchos solos y es importante tocar para la gente. Acostumbrarnos a tocar para la gente y nos damos cuenta que no es tan drástico nada, sino que va pasando, la gente va a escuchar el concierto por gusto, para disfrutar, y si hemos preparado bien la cosa, al final acaba siendo una cosa agradable. Para la trompeta en algún momento, ¿no? Porque es un instrumento muy duro, pero para mí las dos vertientes serían, por un lado, la preparación, una buena preparación, calma, pero buena preparación, y la otra, la ampliación de repertorio. Y nunca la competitividad malsana. Eso no. Ok, maestro, grande. Nos envían saludos por aquí desde Argentina, Ah. Dante Vargas. Dante Vargas es un trompetista, yo lo conocí en Isla Verde, Ujú. fantástico trompetista. Yo quería hablar de él. Él es nacido en Perú, según me dijo. Sí, 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 él es peruano. Es fantástico trompetista. Bueno, en Argentina yo he encontrado muchos, no trompetistas solamente, muchos artistas grandísimos, como los he encontrado en Colombia, como los he encontrado, donde he podido ir por allí. Por eso lo que cuando empezaba al principio, no es simplemente porque hablemos español solo, es porque hay un talento muy potente que, que desde Centro Europa van a intentar por todos los medios que vaya entrando en contagotas, porque si no se van a ir todos al carajo. Es decir, que yo, hablando muy seriamente, cuando yo fui a escuchar una vez, estaba haciendo en el Mozarteum un Erasmus, un alumno mío que todos conocéis, que está en la radio de Múnich, me fui a verle y escuché una audición. Él acababa de entrar. Y bueno, aquello decía, pero estos chicos les pega una purida que dices, ¿esto qué es? Y esto está en el Mozarteum, esto es el Mozarteum. Claro, pero hay una diferencia. Ellos se plantean el estudio a largo plazo, es decir, ellos no dejan de estudiar. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es lo que he dicho antes, no perder la llamada de la vocación y seguir siempre con ilusión, no como así, sino por ilusión, siempre buscar algo que te mueva a seguir trabajando por la música. Porque cualquier talento de la gente latina perdón si me escuchan algunos de la zona de allí, pero me da igual, es la verdad. En general es muy superior para la música que el de ellos, muy superior. Sí, gracias, maestro, por por sus palabras. Nos envía saludos el maestro Fran Rivero. Bien. Es sevillano, es un trompetista fenomenal. Bueno, todos los conocerán. Es además muy activo en las redes sociales. Él está continuamente aportando y compartiendo conocimientos. Es muy polifacético también, que es algo difícil hoy en día. Fran, yo lo conocí en una mesa redonda. Había escuchado hablar de él, ¿eh? Pues no puede estar fuera del mundo. Pero yo en internet, hasta ahora, el confinamiento era, dentro de lo que cabe, no demasiado loco de las redes. Algo para decir. Pero después allí nos conocimos, en la charla tuvimos un momento en el cual parece ser entendido y terminamos siendo muy amigos. Siempre estamos hablándonos y además coincidimos mucho en que la música no tiene que estar separada, tiene que estar unida y no separada por estilos. Los estilos nos enriquecen, no nos separan. Y también nos envía, gracias, y también nos envía, voy a pasar rápido los saludos,
Vincent Olmos. Nos envía saludos Gaby Gaby, White. sí, Gaby White es un trompetista de Buñol, un gran trompetista que creo que dejó la carrera ahora un poco aparcada, pero hizo una buena carrera. Yo le he escuchado varias veces que Vicente Olmos es el trompetista de Bilbao, es un valenciano en Bilbao que ha hecho trabajos fantásticos en el trompeta de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, y además ha hecho un CD que le recomiendo a todo el mundo con arias de ópera, si no me equivoco bien. Eh, Muy bueno, gran músico y gran persona. A todos un abrazo, a los demás también. Y para terminar los saludos, nos envía Ibra Trumpet desde Argentina y creo que desde Perú, Diego Peralta. Sí, a ver, Ibran, yo creo que es venezolano y lo conocí en Isla Verde, si no me equivoco. Si no me equivoco. Un buen músico, estaba en el curso de Isla Verde. En el curso de Isla Verde me encontré muchos buenos músicos en todos los cobres que dicen allí. Y Diego Peralta también lo conocí, pero él no sabía que era de Perú. Yo pensaba que era argentino. Pensaba. Sinceramente no sé de qué nacionalidad es, me imagino que es peruano. Por ahí Bien, veo también maestro. a Dani Servini, que, bueno, están entrando. Es que veo letreritos que me salen en la cara, que son nombres de muchos amigos. Muchos abrazos para todos. Son trompetistas muy buenos. Bien, maestro, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo le hace usted para controlar los nervios en el escenario? Usted ha tocado en innumerables escenarios, teatros de España, prácticamente toda España se la ha comido, y en muchos lugares del mundo. A principio, creo yo que todo trompetista siempre tiene estas cosas que nos van en contra, como el pánico escénico o los nervios, ¿no? ¿Cómo controla usted? ¿Qué nos podría recomendar? Sí, yo pienso, lo que te decía antes un poco, yo pienso, los nervios, a ver, los nervios son buenos, son buenos. Lo único cuando los nervios nos sobrepasan, entonces la situación se convierte en fuera de control. Entonces el nervio ya no es bueno. Para que eso no pase, vamos a ver, lo que voy a decir son tópicos, ¿no? Pero voy a intentar rematar con algo que es un poco más filosófico. Para eso que eso no pase, hace falta varias cosas. Una, lo que vas a tocar, conocerlo muy bien en la partitura, primeramente. Después, conocer muy bien todas las partes técnicas y saber de algún modo que vamos a poder salir exitosos de ellas. Y en tercer lugar, tener la seguridad de que la resistencia no va a ser un problema, la resistencia. Porque el trompetista siempre va a tener un punto más allá de nervio por el tema de la resistencia, porque en el momento de la resistencia no está, no nos suena. No es como cualquier otro instrumento que puede tener el nervio, pero no se le añade bueno, la trompa también un poco, pero los demás no tienen este problema de que deje de sonar, porque ya no pasa la sangre por el labio. Para eso es muy importante ordenar muy bien el estudio, tener un buen maestro que te guíe, ordenar muy bien el estudio, pero ahora un poco más filosóficamente, para mí los nervios, porque se atiende mucho desde la parte psicológica. Cuando los profesores hablamos de esto, hablamos muy como de psicólogos. Yo prefiero hablar más de filosófica, porque realmente hay que hacerse preguntas. La pregunta primera sería, yo si doy un concierto o voy a hacer un recital o voy a hacer una audición es porque quiero, nadie me obliga. Es la primera. La segunda, por muy mal que yo lo haga, que os aseguro que las tengo aquí en el disco duro, tengo conciertos que no podía poner nunca en YouTube, porque en YouTube sube uno lo que le sale bien, y en el currículum pone lo que le sale bien, lo demás no lo pone. Por muy mal que te salga, no matas a nadie, no eres un cirujano, no vas a matar a nadie. Una tercera motivo, el público, quizá lo único que va a pasar es que está sufriendo por ti, porque te nota incómodo, porque cuando el trompetista se pone nervioso no puede tocar bien, no le pasa bien el aire. Entonces, para mí, filosóficamente hay que pensar por qué quiero tocar, después, qué tengo que hacer para llegar al concierto bien, y en tercer lugar, siempre tener en cuenta que hay un mañana. No se termina la vida hoy. De hecho, a mí cuando me preguntan, por ejemplo, si yo soy feliz tocando la trompeta o si yo soy feliz en mi vida, yo siempre digo, no lo sé, mañana te lo diré. Es decir, siempre hay que pensar en mañana. Entonces, si hoy mismo tengo un mal día y me sale un mal concierto, está claro que todo el mundo que esté yendo puede pensar lo que quiera, pero yo me tengo que abstraer de lo exterior
y mañana levantarme y ponerme a hacer emisiones, poner a hacer tranquilo, organizar mi estudio y eliminar, borrar esas malas sensaciones en la medida de lo posible. Claro, hay casos extremos que pueden venir por cosas que no estoy hablando, pero que ya habría que entrar en el detalle, y cuando ya se me escapa de las manos, yo aconsejo siempre que ir a alguien que trabaje esa serie de cosas. Porque a mí todo lo que no sea lógica natural ya no me gusta. Es algo que entra dentro de la psicología de la persona y no me gusta manejar mucho esos temas. Mejor un psicólogo o alguien que sepa. Gracias, maestro. Muchas gracias por sus recomendaciones. En la actualidad hay muchos trompetistas que son muy fanáticos de la técnica y hay otro grupo minoritario que es partidario de, digamos, de la interpretación. La pregunta es la siguiente. ¿Qué recomendaría el joven trompetista para salir de la técnica? Para mí es muy importante que distinción, Sí, sí. esta Distinción. distinción, gracias, esta distinción no la llevemos a cabo. Es decir, nadie puede apartarse de la técnica. Si cuando yo estoy estudiando tengo que tener siempre pensando para ir con el claro, ir un poco más arriba. Y tengo que intentar, aunque yo no vaya a hacer los agudos que puede hacer Fran Rivero, pero tengo que intentar que mi techo esté en un sitio donde tenga un margen de confianza. No puedo estar pensando, yo voy a ser el mejor músico y me voy a despreocupar de la técnica. No puede ser. Es algo que no puede funcionar. Entonces, mi consejo, no sé si es consejo lo que puedo dar, pero mi sentir, claramente es que hay que estudiar siempre la técnica en función también a la música. Si tú estás estudiando el concierto de Tomasi, para poder estar 20 minutos estudiándolo, no puedes estar tocándolo todo el rato. No, es mejor hacer ejercicios, inventar ejercicios. Yo te voy a hacer. No pasa bien, hay un pequeño encogimiento en el de arriba, otra vez. Hasta que tú consigues que sin ninguna preocupación de que me esté viendo gente o no, me da igual, consigues extraerte y estás haciendo un trabajo técnico después. Y repites. Las veces que haga falta para que te guste el staccato, para que te guste, puedes inventar ejercicios, primero ligado, después picado. De esa forma podrás estar estudiando una tarde entera, Tomás. Al final de la tarde es cuando tienes que ver el resultado. El resultado, si hay un paso de avance técnico y musical. La musicalidad no puede apartarse de la técnica, pero no podemos llegar a ninguna frase musical sin técnica. La técnica es una forma de hacer para llegar a un sitio. Entonces, para mí, ser demasiado partidario de una o de otra no es demasiado bueno. No existe un buen músico que no trabaje la técnica. Puede existir algún buen técnico que no trabaje la música, pero ese es un problema de principio, de concepción. No es tan difícil de arreglar. Hay que escuchar música, hay que escuchar a los músicos y fijarse en qué vas a tocar. No. Y si tienes buena técnica, ¿por qué no vas a alcanzarlo? Bien, maestro, muchísimas gracias. Vamos a hablar un poco sobre sus producciones. Usted ha grabado muchos discos. Le pediría, por favor, si nos podría hablar un poco sobre la producción discográfica Encuentro entre dos estirpes. Este fue un disco, voy a contar un poco la historia muy verídica. En una de las últimas encuentros en la casa de Maurice André, estábamos trabajando y estaba el hijo de Maurice, Nicolás, y estábamos yo y íbamos haciendo un concierto, el otro. Y en un momento dado a Maurice André se le ocurrió poder hacer porque yo estaba trabajando una obra de mi padre, y me dijo, me gustaría hacer un último trabajo discográfico de su última grabación, donde grabara el concierto que le dedicó en el 95, y él por enfermedad entonces no pudo estrenarlo, y lo estrenó Eric Cuvier, y entonces él propuso preparar un disco donde estudiar la obra de trompeta de mi padre, con alguna añadido, por ejemplo la primera pieza, que es una pieza que nos compuso a petición de él, que se llama La fanfarria para tres amigos,
Y bueno, y ahí participó también la hija con el oboe, con una pieza muy bonita de mi papá que se llama Adagio Sentimental. Y lo más bonito de esta experiencia fue ver cómo él grababa, era increíble porque podíamos haber hecho muchas cosas en la producción, en la edición, y él decía, no, 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 es Maurice André con 73 años. Tiene que escucharse Maurice André. Es decir, la forma de grabar de él que tenía era hacer de tirón los movimientos y lo hacía como 3 veces. Y después elegía la mejor de las 3. Eso durante su vida. Por eso muchas veces os daréis cuenta que hay alguna cosita aquí, allá, pero es mucho más vivo, mucho más real, que si está todo mogollón de seccionado y corta pega. Para nosotros era muy un listón muy alto, ¿no? Me recuerdo en la presentación, yo estaba muy nervioso, tenía que tocar una cosita y al salir se lo dije, por lo que decía de los nervios. Él me dijo que Sabarís decía una frase, decía, o sales a tocar o te pasa a la guillotina. O te corto el cuello. Era más simpático Sabarís diciendo eso, no lo hacía pero me refiero que fue una cosa muy bonita, muy grande, pero al mismo tiempo de mucha responsabilidad. Ten en cuenta que es la última grabación del maestro en vivo y estábamos allí todos un poco partícipes. Genial, maestro. Y bueno, ¿cuáles son sus planes para el futuro? ¿Qué objetivos, qué metas tiene para el mañana? Usted. Ahora con todo esto del coronavirus se fueron muchos planes abajo que imagino que se retomarán. Eh, los dos proyectos más cercanos que tengo son, por un lado, con un pianista español que estuvo en Estados Unidos y que es concertista internacional, se llama Josu de Solaún. Él está grabando toda la música de cámara de Enesco, porque él tiene el premio internacional de George Enescu de Rumanía y la medalla de plata de la ciudad y todo. Entonces a él le han propuesto con la casa Naxos a grabar toda su obra de cámara y yo voy a hacer la leyenda de Enesco con él y a raíz de ahí puede que también salga un disco con música original para trompeta de piano con él, que es un pianista, la verdad, nunca había pasado a este nivel porque he tocado con pianistas muy buenos, pero es una orquesta, parece una orquesta su piano. Y después, en el curso de Festival de Maspalomas, este año yo no estaba programado porque cuando en julio iba a hacerse, yo estaba en otro curso, en el curso de Benidorm. Pero el coronavirus todo lo ha movido y entonces, aunque el año que viene se supone que iré al curso internacional de Benidorm, estaré también en Maspalomas, sustituyendo a Gabriel Casoni. Aunque esto lo anunciarán en próximas semanas. Eh, Proyectos así más, tenía muchos conciertos que se suspendieron en abril en Colombia, incluso con una orquesta de Ecuador, creo que era la orquesta no recuerdo bien la ciudad, no lo recuerdo. La hacíamos en un pueblo del sur de Colombia. Iban a haber 7 conciertos, creo, hasta llegar a Bogotá, con Avendaño también, con Ferney Lucero, que es un compositor y trompetista de la zona del sur. Había preparado también una semana internacional de trompeta. Todo esto se vino abajo. Me imagino que todo esto se retomará poco a poco. Aquí en España también se habían venido abajo bastantes cosas, pero bueno, ahora lo importante es que salgamos todos del atolladero sobre todo que en los demás países también empecéis a bajar en el pico y que se encuentre una solución a esto porque ten en cuenta que la música, aunque sea muy necesaria, está siendo uno de los últimos peldaños en reconstruirse. No están muy preocupados por la música los políticos. Genial, maestro. Sí, estamos casi todos, bueno, generalmente estamos en stand-by, estamos Sí, atascados. Hay muchos festivales que se han cancelado, muchas presentaciones de músicos, trompetistas, de músicos de orquesta. Bueno, espero que todo y, esto pues pueda. desde aquí me gustaría dar un apoyo, aunque sea moral, para todos aquellos compañeros que no tienen la suerte de tener una plaza eh, y que estarán pasando las canutas y que son artistazos y que debería de haber, dentro de los planes de las ayudas, debería de haber mucho más motivo para apoyarles, porque ellos son los que después mantienen las empresas discográficas y todas las salas de grabación. Y yo pienso que en estos momentos muchos de esos no se acuerdan de eso, pero en fin, simplemente comentarlo, decir que me uno me solidarizo a esta injusticia. Ujú. Bien, maestro. Bien, hablemos un poco
de Maurice André. Eh, Cuéntenos su experiencia como alumno. A ver, tener la suerte, yo no sé si me puedo llamar alumno, tener la suerte de poder trabajar con el maestro es la cosa más grande que me ha pasado. Yo pienso que muchos trompetistas que han tenido también la suerte, a querer, querer como a ocupar una plaza de honor en este sitio sería no justo por mi parte, para ser bien sincero. Pienso que Maurice tuvo una generación de alumnos muy potente cuando estuvo en la Conservatorio Nacional, y después otra generación bastante grande en todos los países del mundo que íbamos acercándonos a él, que por edad ya no lo pillamos en el conservatorio. Lo único que ahí fue una cuestión más afectiva, que con su hijo me unió una relación muy fuerte, y después cuando él ya empezó a tratarme, él se le dijo al hijo, esta persona es una buena persona, no es un trompetista que se acerca a ti para el interés. Entonces ahí se creó, durante los últimos 10 años, se creó una cosa muy bonita que se sumaba a lo que te decía antes, que para cualquiera era un sueño. Pero no nada más porque fuera el mejor trompetista que ha dado la historia, es simplemente porque era también el genio por antonomasia de la trompeta y uno de los nombres de la música del siglo XX. Entonces, claro, estar cerca de algo tan grande y que te parecía tan cotidiano y tan ameno y tan natural, ¿cómo decirlo? Tan sabio, pero a la vez tan próximo, pues eso a uno le marca de por vida. Es un ejemplo a seguir para el resto de mi vida. Genial, maestro. Debe haber sido un privilegio tenerlos ahí como compañero, ¿no? Vamos a pasar a algunas fotos. De repente nos puede relatar qué historia tiene estas fotografías, ¿no? Y pasaste una muy bonita del padre. Este es uno de los encuentros que te digo yo, que íbamos por allí, por San Juan de Luz, donde aún vive Beatriz, la hija oboísta, y aquí aún estaba muy bien, ahí estaba muy bien. Aquí en este encuentro recuerdo haber trabajado Tomasi, haber trabajado Telemann con la Piccolo, Haydn, siempre había algún clásico para hacer. Y era una maravilla porque trabajábamos, después había una barbacoa, un poco de risas, de tranquilidad. Era una forma muy amena, un conservatorio muy divertido, sin normativas, pero muchas horas de trabajo, eso sí. Ujú. Estas fotos, no, bueno, se notan un poco maximizadas, pero ahí estoy tapándole un poquito su rostro. No se pierde nada, no se pierde nada. Ahí, ¿cuántos años tiene Maurice André? Aquí tendría él 68, 60, no, perdón, 70 seguro, 70. En uno de estos encuentros fue cuando hablamos del disco, que tenía 71 años. Eso es. Esto será el Genial. 2000, el 2004, 2000 por ahí. Sí. Acá tenemos otra fotito. Esta es Ahí. cuando la grabación del CD en la Catedral de Valencia. En el momento estábamos grabando el trío Fanfarria para tres amigos, donde había momentos que estábamos todos con la de Do, otros momentos que estaba la Piccolo, dos fliscornos, o do, fliscorno, Piccolo. Una buena obra que hizo mi padre, que no se toca mucho porque no es fácil. No es muy fácil. Bueno, ahí estamos ocultando un poco Aquí estás ocultando algo más grande. Sí. Sí, Yo llevo bueno, ya. las patillas de Curro Jiménez, de gitano. Las patillas de bandolero, de bandolero. Un poco diferente ahora, ¿eh? Bueno, ah, ahí usted, ¿cuántos años estaba grabando con Maurice? Grabando, no, trabajando. Grabando, yo nada más grabé este CD con él. Yo Ujú. estaba trabajando. A ver, yo a Maurice André, realmente la primera contacto fue en el año 90. En los años 90, en Albertville. Él estaba en el jurado. Aquí ya tuvimos un contacto en el 91, en una clase con Tubrón, que íbamos yo y un compañero de Teulada, de aquí de Alicante, de España, que se llama Joaquín Cabrera, el profesor en Benidorm. Él, yo era un menor y él me acompañaba para poder salir tranquilamente, que mis padres me dejaran. Y en un viaje con una clase con Titurón, ahí lo volvimos a ver y ahí ella se ocupó un poco de nosotros. Dijo que quería saber cómo seguíamos los españoles, porque él había tenido un alumno español, que era Vicente López, que había hecho mucho sacrificio para poder hacer su carrera bien hecha. Y entonces allí él se emocionó. Y les habló a los franceses y les dijo,
tener cuidado porque ellos hacen 24 horas de autobús para poder venir aquí, pero su profesor aún sufrió más porque vino sin dinero desde España en la época donde España estaba muy bajita después de la guerra. Y empezó a darles un toque de atención a los franceses, que es lo que yo un poco pienso, y doy un toque de atención a mis compatriotas y a los de aquí, de por aquí Europa, que cuidado porque el interés, la ilusión y la fuerza de trabajo que tenéis por los países latinoamericanos van a darles muchas sorpresas. Pero yo me voy a alegrar mucho porque siempre me alegraré de que el trabajo dé su resultado y el vago también dé su resultado. El que sea vago que se quede en un sofá soldado y que no se pueda levantar. Y bueno, no sé si me he ido de... Que me refiero a que a partir de ahí hubieron encuentros que, aunque no tan seguidos, ya siempre que iba a Francia a estudiar con Turón, Nicolás me decía, ¿quieres que vayamos a ver al padre? En caso de que estuviera allí. Porque ten en cuenta que en ese momento Maurice André en el 92, en el mes de febrero del 92, dio 20 conciertos. El mes de febrero tiene 28 días, para que tengas una idea. Entonces era difícil ir y pillar lo que estuviese allí. Cuando el viaje estaba lleno, maravilla. Ya empezó la relación un poco también entre mi padre y él, porque mi padre le escribió la obra, hicieron algún curso juntos, donde mi padre iba de profesor de composición y de trompeta, y ahí empezó cosas en común, por desgracias en común que tenemos, de familia truncada por accidente trágico de un hijo, y cosas así que fueron uniéndonos, no se sabe muy bien cómo, pero sin ninguna pretensión ni interés. Y eso fue yo creo que quizá lo que más le llamó la atención a él. Genial, maestro. Acá tenemos otra foto. eh, una foto muy simpática, ¿no? Esta fotografía es del archivo de Nicolás. En la derecha tú tapas a Maurice Ventelfa, que era el profesor de Bernat Sustro, de Perpiñán. Bernat Sustro está en Cuclillas. En gloria esté, descanse en paz, Claudio Roditi, es el que está con el bigote al lado de Sandoval. Sandoval es el del centro de la foto. Maurice André está entre medio de Sandoval y Adolf Herset. Imagínate, imagínate, casi nada. Una foto para enmarcar. Esa foto me la pasó Nicolás André, del archivo Wow. de Julia. Es una fotazo, como decimos aquí. Así es. Bueno, esta foto no se nota muy Y bien. está con un flautista muy bueno en un crucero. Ellos hacían unos cruceros que organizaba EMI o Erato o la casa de discos en cuestión para gente que ponía apoyaba las discográficas, y hacían un pequeño crucero en verano donde disfrutaban los artistas y la gente de la jet set, de los pijitos, que decimos aquí, iban allí y podían alternar, ver cómo estudiaban o ver cómo vivían, charlar con ellos, y era un poco una foto de uno de esos. Aquí Esta estoy foto tapando. está en internet, es con el maestro André Jolivet, escuchando la producción, la edición de su grabación de conciertos. ¿Cómo, cómo? En esta foto estaban escuchando las tomas de sonido de su grabación de un vinilo, que era todo música de Jolivet. Heptade, para trompeta y percusión, terriblemente difícil. Los dos concertinos y Arioso Barroco, con órgano. O sea, un vinilo. Wow. A ver, acá tenemos unas fotitos más. Aquí se pueden ver con algunos de sus alumnos. El que veo a la izquierda de todo es Mineo Sugiki, que es un trompetista japonés fantástico. El único alumno japonés, pienso, no estoy muy seguro. El otro es Guy Turon, Maurice André. Ya no los veo a los demás. Y el de la derecha de todos es Bernat Sustro. Bernat Sustro. Aquí estarían tocando en alguna biblioteca por ahí en Francia. A veces hacían alguna aparición así, haciendo una fanfarria de Mouret, de Susato, de cosas así. Genial. Acá estoy tapando un poco a Maurice. Está con Carl Christen. Casi nada, casi nada. El maestro. Aquí también está con, creo que este es Carl Christen y otro de Bomb. Este creo que es el barroco, el del barroco. Es gente maravillosa de miles de... Él hizo 300 grabaciones diferentes. Casi 300 discos diferentes. Una locura. En esta foto usted me mencionó que el señor que está sentado, el primero, era un compositor, era reconocido compositor. Es que no lo veo. No, el del medio dices. Sí. El del medio creo que es Carl Christen, que antes me he equivocado, el otro no era. Es este. El que hacía mejor el barroco, en principio, en esa época. Carl Richter hacía hacía las pasiones de Bach y
según San Mateo y los oratorios y todo eso lo hacía con doble orquesta. Era un terrible. Podéis escuchar en internet, está lleno de grabaciones de este señor. Y él hizo bastante trabajo con él. Con Richter, ¿verdad? Richter. Sí, Richter. Sí. Acá tenemos otra fotito más. Aquí es donde está un compositor muy importante para la vida de Maurice, junto con otros. Ah, mira, el que tapas tú con la imagen es Vicente López, mi profesor. Es Ah, wow. el señor que está justo al lado tuyo es que murió el año pasado, Michel Legrand, el gran autor de música de películas, una maravilla, que empezó con la trompeta. Y Maurice André no es de muy lejos, de la zona de nacimiento de Maurice André no es muy lejos, es una hora de camino de donde nació Michel Legrand. Y por ahí detrás también son trompetistas también, que están por allí, estarían un homenaje para él. Genial, maestro. Tenemos ahí un saludo del maestro colombiano Lucero Ferney. Ah, es el que te hablaba antes. Él es un músico muy completo porque Ferney, además de tocar muy bien la trompeta, es un gran compositor. El año pasado en Maspalomas estrenamos un concertino para dos trompetas y banda, increíble. Y con Sebastián Gil, increíble. Se puede ver, creo que está colgado, se puede ver, una maravilla. Además de gran persona, un gran pedagogo y muy amigo, se nota, ¿no? Se nota. Uh-huh. Bien, maestro. Entonces, de lo poco que sabemos de Maurice como sus maestros, usted tiene un poco más de información desde quién le enseñó por primera vez hasta quién fue uno de sus últimos maestros de Maurice André. A Maurice André le enseñó primero que nadie su padre. Su padre, yo estaba en la zona donde él nació y su padre era un trompetista amateur impresionante, era impresionante. Testigos vivos, porque habían sido alumnos del padre, gente que había sido amateur, me decían que tendría más de 60 o 70 alumnos por la zona, por toda la zona de la región de los Cévennes, que es como una montaña en el sureste de Francia, cerca de Alès, y en cada pueblecito tenía chavales habían cuadros allí con 30 o 30 y pico chavales con cornetas en la mano. Después, en el pueblo, había un señor que tocaba el órgano en la iglesia y que era el profesor de música, que había sido alumno de Merry Francan en París y compañero de Savarich. Este señor se llamaba Leo Barthélemy. Leo Barthélemy fue el que, digamos, le dijo al padre de Maurice André: Marcel, tienes que llevar a tu hijo, tienes que ir a París, porque él juega muy bien a fútbol también. Y entonces, en un momento dado, estaban como pensando que, pero claro, era más seguro lo otro y además le gustaba mucho. Y insistieron, escribieron una carta para ver si le podían aceptar en el regimiento número 8, creo que era de infantería, y de hecho casi todas las fotos que verás de él en la clase de Savarich aparece vestido de militar. Y eso fue la gran suerte para todos nosotros, porque él elevó todas esas enseñanzas de una tradición de 200 años, las elevó a la primera fila de los escenarios, no nada más en la praxis, sino en lo más profundo de la verdad. Llevó la trompeta porque la música para él estaba por delante siempre que todo. Y ahí, claro, se juntó todo. Talento, personalidad, genialidad, trabajo, todo. Se juntó todo. Genial, maestro. Una pregunta que teníamos por un grupo interno de Facebook dice: ¿de qué manera desarrolló el ataque de lengua simple, haciendo referencia a su precisión, exactitud y limpieza el maestro Maurice André? A ver, el ataque, la emisión de la primera nota, hay que hablar primero de la emisión de la primera nota. La emisión de la primera nota es realmente la lengua lo que hace es como una válvula. Hay que leer bien el método de Merry Frankham. La lengua funciona como una válvula, es decir, donde tú estás tocando y la lengua se retira. No sé si se ve bien. Un momento, perdón. Si miráis en las comisuras. Sí. Lo más importante es que no se corte la columna de aire, pero que la lengua tenga precisión y concreción. Maurice André nos contaba muchas veces cuando iba a tocar el tercer tiempo de Hummel, cada vez, con las veces que lo tocaría, cada vez él estudiaba en un rincón de la pared para que la lengua, tú puedes hacerlo desde más largo hasta más duro.
trabajar eso con mucho cariño, desde lento hasta rápido, y también en la primera nota. Es muy importante que sea concreto, y que no sea duro, pero al mismo tiempo que sea franco. Es decir, no, también trabajamos las notas sopladas para los andantes y haces sin lengua, está bien, pero hay que estudiarlo también con lengua, ¿eh? Y siempre escuchando bien a otros instrumentos que no sean trompeta. Muy importantísimo. Si tú quieres hacer un picado muy correcto, bien martelato, lo mejor es escuchar a un pianista. El pianista cuando articula, por mucho que puedan oír los sonidos, siempre va a haber una pequeña percusión que es el martillo contra la cuerda. ¿Vale? Después, para el fraseo, las voces y los violonchelos y los instrumentos que son muy, muy cantados. Y para la flexibilidad y las notas, los clarinetes o saxofones o flauta. Entonces, el escuchar mucha música, pero no escucharla como si fuese algo que se ha puesto ahí sin hacer caso, sino escucharlo con toda la atención, cada día buscar un pequeño detalle que te llame la atención y buscarlo después con el instrumento, es lo que nos hará dueños de la articulación. Muchas veces se habla de la articulación como algo muy aséptico. No, esto hay que articularlo más duro, esto más seco. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Y cuántos kilómetros, cuántos kilos de duro? ¿O cuántos kilos de seco? ¿O cuántos kilos de blando? No puede ser. En la misma frase puede haber muchas articulaciones, ¿eh? Muchas. Fíjate. Pues, ¿y por qué no de otra forma? Se puede ir cambiando. Lo que hay que estar es muy pendiente de las violas. Más cantado también, pero me refiero a toda una paleta de colores que tenemos y que tenemos que escuchar y buscar. La palabra buscar en la música es muy importante. Buscar, buscar. Genial, maestro. Muchas gracias. Maurice André, ¿qué métodos utilizaba en sus estudios? Maurice André siempre nos dijo que él había estudiado Arban y Francan, también un poco de Balay, pero su patrón es Arban y Francan. Merry Francan y Jean-Baptiste Arban. Bien, maestro. ¿Y Maurice André utilizaba la misma rutina siempre? A ver, Maurice André, él llegó a construir de la mezcla de estos dos libros una forma de ponerse a punto, que nosotros le decimos los ejercicios diarios de Maurice André, que los recopiló mi profesor Vicente López, y están escritos de una forma sistemática para que alguien pueda trabajarlos. Pero realmente él tampoco lo hacía así exactamente, es decir, era algo así, donde se recogían, básicamente, primero, una despertar de la vibración del labio. Lo hacía con cromatismos y sin dar mucha importancia al sonido. Después hacía escalas cromáticas, escalas diatónicas, escalas todo suave, pero ya fijándose con el sonido. Primero a una velocidad normal para trabajar la articulación, con el doble, triple, todo. Y después muy lentamente para observarse por dentro. Él decía mucho que había que mirar mucho el interior del cuerpo cuando se toca. Y entonces hacía el ejercicio ya muy calmado para unir bien las notas. Esto sería muy parecido al método de Franklin. El método de Franklin, si tú te paras bien, donde pone ejercicios de la preparación de los labios, es esto. Hay que hacerlo muy tranquilo, muy calmado. Así como estoy hablando, tocando, es un poco más difícil. Y después lo mismo era con ejercicios rápidos. ¿Me entiendes? Donde ya hacía arpegios, pero a su manera. Entonces de repente estaba calentando hacia... Cosas así, con todas las tonalidades y con todas las trompetas además, ¿no? Con todas las Genial, trompetas. genial, maestro. Usted es uno de los
mejores trompetistas que he visto y está, y está siempre ahí con su nivel. Aún mantiene su alto nivel, maestro. Lo felicito bastante. Es Gracias. una Yo, referencia para los músicos de hoy en día. Tiene yo quiero, muchos admiradores. yo quiero deciros una cosa muy importantísima, importantísima para todos. Esto es así. Tenéis que borrar del vocabulario del músico. Eso es de José Iturbi, un pianista valenciano increíble. Hizo carrera internacional, estuvo en Ginebra, en Conservatorio Superior, en la clase de maestría, estuvo en Hollywood, se hizo muy famoso por las películas, pero este fue increíble. Y José Iturbi dijo, hay que borrar la palabra mejor, más y... no recuerdo la otra. Mejor y más seguro. eh, de los mejores, somos gotas de agua en un océano. Hay muchos, no sabemos dónde están, no sé, no hemos escuchado todos. Lo que sí, lo que he dicho al principio, vuelvo al principio siempre, mantener la ilusión es lo que me mantiene vivo para poder compartir con mis alumnos, para poder salir a tocar, y entonces es algo que necesito no por un ego diminuto de mi persona, sino para poder estar con la música, porque antes cuando decía lo de la técnica, cuando yo no estoy bien técnicamente y no puedo expresarme, me encuentro antipático, no estoy bien, no atiendo llamadas. Entonces es necesidad, es necesidad. Y creo que todos lo podemos conseguir si de verdad queremos ser músicos. Por un estilo, por otro, por una manera u otra, desde un sistema técnico diferente. No hay un camino solo para la música. Grande maestro, grande maestro. Eh, Volviendo al tema de Maurice André, ¿usted nos podría datear un poco sobre qué boquillas utilizaba el maestro Maurice? En sus épocas, digamos, de Sherman y de todo esto, él tocó muchísimas boquillas. Hay cajas de zapatos llenas de boquillas en la casa de Nicolás. Él nos decía que podía cambiar de boquillas sin pensar. Ya, digamos más, cuando lo conocí yo, él, digamos, de la última etapa de, no, pero tocando muy bien aún, estando muy a tope, en la época de los 80 y pico, 90, ya empezó a tener un doble borde en la boquilla, un doble borde en la parte de arriba, para poder tener un poco más de apoyo, porque los dientes se estaban separando un poco, y lo más importante que yo detecté en sus boquillas era que su borde no cambiaba mucho, no variaba mucho, te estoy hablando cuando yo lo conocí, entre la boquilla como lo que yo hago ahora. Yo intento que el borde mío, con la si bemol, do, mi bemol, piccolo sí un poco cambia. No cambie mucho el apoyo para que podamos variar. Estamos tocando un concierto y podamos cambiar. Porque si no, si cambia muchísimo todo el diámetro, la forma del apoyo, es muy complicado. Y él tocaba una boquilla no muy grande de diámetro, pero bastante profunda y con un apoyo un poco más grande en la parte de arriba, algo así. Un poco más la de él, pero a ver si, no sé si se ve, Uh -huh, uh -huh. que no es uniforme, no sé si se ve, no sé si se ve, no sé si se ve bien. ¿Se Ok, nota? sí, sí, Eh, sí, y, más o también, y menos. también por ahí tengo una de las boquillas con la que llegó a Francia que me regaló Nicolás. A ver si la encuentro. Te la enseño. Con una de Ahí estas, estamos, el con una maestro. boquilla de estas llegó a Francia. Una boquilla de Uy, estas. ¿Suenan bien? ¿Suena muy bien? No pienses que no es una buena boquilla. A ver, usted mencionó, a ver cómo suena esa boquilla. lo único del borde es muy diferente al mío. Yo no puedo tocar muy bien con ella, pero la tengo de Maestro, recuerdo. usted al borde se refiere con la A, parte a la de meseta. aquí, No, a la meseta, al apoyo. a esto de Al acá. apoyo. Sí, al apoyo. La cubeta sería esto de aquí y el Entonces, granillo, el granillo es esto. ¿qué, ¿qué es lo que no cambiaba El Maurice André? apoyo, el apoyo. Esto. Eso es. Lo que toca la carne. Ah, ok, ok. No cambiaba en la época que yo te digo, de los 80, 90 adelante. ¿Mm? Él nos cuenta antes, cambiaba mucho y nada, ningún problema. Uh -huh. Ok,
qué interesante, ¿eh? Sí. Era muy versátil Mm, el maestro Maurice André. claro. Em, a ver, ¿usted sabe qué le motivaba a seguir adelante al maestro Maurice André? ¿Por qué siempre, eh, bueno, estaba persiguiendo algo de seguro? ¿Qué es lo que lo inspiraba, lo motivaba? Es una pregunta muy subjetiva. Es decir, yo no puedo decir objetivamente. Yo puedo decir lo que yo pienso, lo que yo creo lo que yo creo que le mantenía siempre. eh, pero claro, es una pregunta subjetiva. Es decir, que es lo que yo pienso, no lo que será o no será. Yo para mí era la frase que decía siempre cuando en las diferentes entrevistas que se pueden ver en internet le dicen usted es el mejor del mundo y están diciéndole y él siempre se pone como vergonzoso y dice no, no, señora, a la entrevistadora, no, no, yo pienso que es más importante la música es lo importante. Él siempre estaba con eso, él siempre estaba con eso. Entonces, claro, al ser la música es una institución superior a todo. No significa, porque la música en el siglo XVIII, XIX cambió. Cambió, me refiero a que en los espectáculos musicales dejaron de ser ir a escuchar a la música de un compositor a ir a escuchar a quien tocaba la música de ese compositor. Eso cambió. Pero ten en cuenta que si nosotros nos paramos a pensar en la época del barroco, que habrían tantas gentes tocando instrumentos muy bien y conocemos muy pocos. Y ahora conocemos muchísimos y no tocamos también casi ninguno. Y nos conocemos, porque está muy el nombre de quien toca. Para mí más importante, esta noche voy a escuchar Haydn, que esta noche voy a escuchar a Pepe Rudas tocar Haydn. Aquí viene un problema, viene el problema de que si Pepe Rudas toca muy bien, Pepe Rudas va a acabar eclipsando el Haydn y tiene el peligro de acabar creyéndose que Pepe Rudas es más importante que Haydn. Y si Pepe Rudas no lo hace muy bien, vamos a acribillar a Pepe Rudas no por cómo ha tocado Haydn, sino por cómo le ha ido con la trompeta. Con lo cual la música como institución pierde mucho valor. Esto, la educación debemos de recibirla desde los conservatorios y sobre todo con la trompeta debemos de hacer mucho hincapié a los alumnos a ir a escuchar. Ahí está. Hola a todos. Perdón, Bien, perdón. sí. No podía entrar. Sí, sí. Bueno, Bueno, nos disculpo porque no estaba pendiente de los minutos que faltaban y también disculpas a todos nuestros espectadores que ya no vamos a poder responder las preguntas o comentarios porque ya estamos contra el tiempo. El maestro también tiene cosas que hacer y una vez más le agradezco, maestro, por todo su tiempo. Es muy simpático, es lo máximo, es uno de los maestros grandes que he conocido. Nos seguía contando sobre la pregunta de qué es lo que le motivaba a Maurice André, ¿no? Pero usted lo estaba contando desde su punto de vista, ¿no es cierto? sí, Para sí. culminar, ¿no? Para culminar, Uh-huh. siga. Sí, pienso que es una pregunta ideal para terminar, porque es una pregunta donde tenemos que ver el reflejo para todos, y si tenemos este reflejo en nuestro interior, podremos siempre ser, no me gusta decir ser felices con la música, sino ser músicos, a cada uno en nuestro sitio, en nuestro nivel, en nuestro sitio, pero será muy atractiva la idea de poder levantarte cada día buscando, siempre y cuando lo hagamos de esta manera. Yo pienso que la palabra pretensión hay que eliminarla, hay que poner la música encima del individuo. El ego diminuto tiene que desaparecer, poner el ego a la institución, a la música. Genial, maestro. Y nos despedimos con esta pregunta. ¿Qué le dirían los músicos que empiezan? A los músicos que empiezan, que tengan mucha fe en su profesor, mucha confianza en su profesor, que intenten elegir bien al profesor. Una buena manera de saber si el profesor es un buen profesor es si vive la clase, si toca en la clase, si les habla de música, si les intenta guiar a buenas escuchas, y después que le hagan lo máximo caso posible, que intenten tocar cada día, si no cada día, casi todos los días. Cuando empezamos hay que formar la musculatura poco a poco, pero que intenten no utilizar demasiados días sin tocar, para que pueda haber de verdad una forma de aprender que sea consecuente. Si no, forzamos la embocadura y puede ser peligroso. Pero sobre todo, que amen la música. Que nadie entre a la música por otra cosa que no sea por el amor a la música. Genial, maestro. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Nos Yo vamos a quiero dar despedir. un saludo a todos los amigos que sé que están de todos los sitios de Colombia, Argentina, México, también algunos de Ecuador, del mismo Perú,
perdón, a Guatemala puede ser también alguno. Si alguno me dejo, por favor que me perdone, también españoles. Y sobre todo, lo que decía al principio, tener en la cabeza que podemos hacer muchas cosas juntos por la música. Si pensamos así y no dejamos de trabajar y de tener la ilusión, vamos a dar mucho que hablar, los Gracias, hispanoparlantes. maestro. Muchas gracias. Y usted nos envió un video ¿Sí? en la que están tocando en la tumba de, de un grande, ¿no es cierto? Ajá. Antes de pasarlo, ¿podría decirnos cuál es la historia de este video? Este vídeo es una anécdota muy bonita, muy sobrecogedora. De hecho, no está en YouTube ni nada por eso. La primera vez que se va a poner en las redes sociales. Llegamos a los homenajes que le hacen cada año en su región natal, a Maurice Sendé, y mi hermano, que es compositor, tuvo una inspiración de hacerle una ofrenda musical con una pequeña partitura de nada, de 2 hojas. Y nos lo enseñó a Nicolás y a mí, y le dijo a Nicolás, esto es un regalo para vosotros, para la familia. Simplemente así. Y Nicolás se puso a leerlo y dijo, vamos a tocárselo a la tumba. Y fuimos allí, si Genial, os maestro. fijáis, al final hay algún detallito del concierto de Haydn, hay algún detallito de una obra que le escribe mi padre, todo está como muy armonizado. Por allí estaba Nassim Malouf, el padre de Ibrahim Malouf, estaba por allí invitado, René, un trompetista francés que estaba en la Guardia Republicana, fantástico, René Caron, estaba, bueno, Coco, el trompetista de la Orquesta de la Ópera de Toulouse, había gente encantadora allí. Fue un momento de estos que te dejan el corazón muy satisfecho y al mismo tiempo muy roto por dentro, pero muy musical. Genial, maestro. Vamos a chequearlo a ver si nos permite, ¿sí? ¿Sí? A ver, ahí va. Yo me puedo despedir de la gente, ya Sí, si lo sí, claro. escucho ya de camino. Sí, sí. Hasta luego, maestro, y muchas gracias a todos los que nos vieron y nos quedamos con el video. Yo me quedaré escuchándolo de camino con el coche. Os mando un abrazo, muchas gracias a todos. Mucho ánimo con Hasta la luego, trompeta. maestro. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Y vamos a ver el video. Vamos a ver si se reproduce y con eso nos despedimos.